La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El programa Retornándose al Dios vivo y verdadero presenta el estudio bíblico Más que Vencedores. Quiero invitarlo a que continuemos hablando sobre el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8 en adelante. Venimos hablando sobre ese interesante pasaje que ya hemos comentado y queremos seguir hablando sobre ese interesante pasaje. En el pasaje bíblico, en el verso 8, dice claramente el Señor: mis pensamientos y mis caminos no son igual que vuestros pensamientos, que vuestros caminos. La mente del hombre es completamente depravada. Piensa que Dios es también depravado. Esa es la actitud de los pensamientos del hombre depravado. Piensa que Dios es depravado. Dios nunca lo ha sido, ni lo está siendo, ni lo será. Él sigue siendo santo de eternidad a eternidad, queridos oyentes. A través de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 29, declara las Santas Escrituras: pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. Y Dios tiene que preguntar, ¿no son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que están totalmente torcidos? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Y pudiéramos mencionar de hombres y mujeres que han pensado que Dios es un Dios depravado, un Dios corrupto, un Dios que no ama a nadie. Todo al contrario, Dios es santo, es puro, es limpio y además es un Dios que ama con toda la sinceridad, pero también es un Dios que castiga la maldad cuando el hombre no se humilla delante de Dios. Dice claro las Santas Escrituras en Daniel capítulo 4, verso 37. El rey Nabucodonosor se convirtió en testigo de Dios como el ser más puro de existencia. Y dice en Daniel capítulo 4, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son todas verdaderas, justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. Y cuando él dice así, Nabucodonosor, siendo un gran emperador mundial en aquel entonces, Nabucodonosor pensó que toda la gloria que tenía el imperio que él comandaba, el imperio babilónico, pensó que él era Dios ciertamente de aquel imperio y que fuera de él no había otro Dios poderoso. Cuando él comenzó a alabarse a sí mismo diciendo, esta ciudad tiene totalmente grandes jardines, gallardetes de jardines maravillosos, una gran ciudad espléndida, todo ha sido por mí. Ni había terminado de decir esas palabras cuando en el cielo lo impactaron unas palabras de trueno que le dijeron, a ti se te dice Nabucodonosor, se te dice rey Nabucodonosor, el emperador Nabucodonosor, pero a partir de hoy eres totalmente cortado. Van a quedar ciertamente las raíces del tronco, pero el resto de ese árbol llamado Nabucodonosor será cortado de su gobierno.
Dios lo mandó a comer zacate por 7 años, caminando en 4 pies. Aquel hombre se le fue el apetito de comer tortilla, el apetito de carne, el apetito de comer cualquier otro alimento de su majestad. Ahora es pasteado como animal en el campo, cayéndole el rocío por las noches, las lluvias. Aquel hombre se le crecieron las uñas y el cabello, parecía monstruo aquel hombre. Después de 7 años de ser castigado por su orgullo, por su vanidad, porque él pensó que era el Todopoderoso. Mas Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. No eres tú el Dios Todopoderoso, soy yo, declara Dios. Y por eso el hombre fue disciplinado de una forma que jamás ha sido disciplinado hombre como este. Y las Santas Escrituras dice que su conocimiento, sus pensamientos volvieron a su normalidad. Dios le volvió el corazón de hombre, el corazón de rey, la mente de hombre, la mente de un rey, y lo volvió a restaurar en su puesto. Después de eso, vemos ahora al rey alabando a Dios. Ya no se alaba a sí mismo, sino alaba al Dios Todopoderoso, diciendo: alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Ese es el camino de Dios y los pensamientos de Dios. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. No importa cuán poderosos se sientan, no importa cuánta fama el mundo les haya dado o tanto poder. Si son orgullosos, serán puestos en disciplina. Tenemos al hombre que ahora se llama el diablo, ese querubín que antes era un querubín protector. Se le llamaba luz bella, el que fue creado con todos los tamboriles, el hombre que gobernó en el cielo la tercera parte de los ángeles. El hombre, ciertamente ese querubín, se sintió tan orgulloso que quiso sublevarse contra Dios y lo hizo, pero totalmente fue derrotado. Se convirtió en diablo, se convirtió en destructor en vez de ser el protector. Ahora Satanás es odiado por todo el mundo, excepto por aquellos que lo glorifican y lo exaltan, lo alaban y le siguen todas sus pisadas. Pero Satanás, su fin es condenación completa decretada por Dios para ese ser, porque se volvió orgulloso. Nunca se quiso someter a Dios en nada. Se creyó tan poderoso y más poderoso que Dios. Pensó que Dios era cualquiera, sin darse cuenta que Dios mismo lo había creado para su gloria y para su alabanza. Ahora, pero este no se quiso humillar ni se va a humillar este ingrato, porque ya está decretado el juicio que será lanzado al lago con fuego y azufre. Ahora bien, toda gente orgullosa, vanidosa, que no se somete a Dios, será humillado tarde o temprano. Pero aquellos que se humillan delante de Dios, que se disponen para darle la gloria al Todopoderoso y que se disponen a hacer la voluntad de Dios con íntegro corazón, con corazón recto ante Dios, serán bendecidos y prosperados. Las fuerzas del enemigo no podrán contra ese individuo porque está protegido por Dios. Vendrá como un río las fuerzas del mal contra el justo, pero no podrá vencerlo, derrotarlo, porque el justo tiene una alta protección que es la santidad de Dios en él y es la presencia misma de Dios dentro de su propia vida. Ahora bien, a través de Oseas capítulo 14, verso 9 declara: ¿quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor nuestro Dios y los justos andarán por ellos. Los justos gozarán de los pensamientos altos y sublimes del Dios Todopoderoso.
Los justos somos los que también gozamos del camino santo, justo, perfecto, derecho del Todopoderoso nuestro Dios, quien nos ama con amor eterno. Entonces participamos de sus pensamientos, participamos de sus santos caminos. Pero los transgresores tropezarán en los pensamientos de Dios y tropezarán en los caminos de Dios. ¿Quiénes? Los transgresores, los que se apartan de la verdad, los que se apartan de Dios, los que se vuelven blasfemos, injuriosos, los que se vuelven altivos, orgullosos, vanidosos, los que se vuelven blasfemos, los que se vuelven totalmente repugnantes, sarcásticos contra Dios. Para ellos los pensamientos de Dios son tropiezos, los caminos de Dios son tropiezos para ellos. Pero a pesar, si el hombre se humillara andando en esos caminos perversos, en esos caminos criminales, salvajes, Dios está dispuesto a salvarlo. Dios está dispuesto a traer cambios gloriosos, cambios divinos, cambios supremos. Los caminos y los pensamientos del Dios nuestro son tan elevados que el hombre en su propia capacidad no los puede alcanzar, no los puede obtener en su propia capacidad. Tiene que venir al mismo Dios para tomar de esos pensamientos, involucrarse dentro de ellos y ser parte de ellos. Y tiene que venir a Dios para andar en el camino correcto, porque en su propia capacidad el hombre simplemente será un religioso apartado de Dios y su razón completamente embotada a la verdad y a la santidad. No podrá caminar, no podrá actuar, porque Dios, sus pensamientos son más altos y sublimes, santos y perfectos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, que son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ha dicho Jehová Dios. En el Salmos capítulo 77, verso 19, Dios hablando por el salmista: en el mar estaba su camino, es decir, el camino de Dios, y tus sendas en las aguas inmensas, y no conocieron tus huellas. Es decir, el Señor se ha movido por toda la faz de la tierra por medio de sus predicadores, hablándoles al mar. ¿A cuál mar? Al mar de las multitudes, de los millones de almas en toda la faz de la tierra. Pero dice la Biblia: y no conocieron tus huellas, no conocieron tus caminos, no conocieron tus pasos, declara Dios. En el Salmo 103:11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Las personas que temen a Dios alcanzan esa misericordia alta y sublime, esa mansedumbre y esa misericordia de Dios. La alcanzan los que temen a Dios, los que tiemblan a su palabra, los que se estremecen a través de las enseñanzas de las santas escrituras. Por lo tanto, así declara Dios en su palabra, que el mar ciertamente no conoció sus huellas, no las vio marcadas, porque el mar no quiso aceptarlo, no quiso recibirlo, hablando de la gente. Pero la gran invitación a todas estas personas que se encuentran en toda la faz de la tierra, que le han dado la espalda a Dios y que andan en pos de sus propios pensamientos, de sus propios designios y a través de sus propios caminos perdidos, torcidos, Dios llama, les hace una gran invitación, porque estas personas que se han apartado de las leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios, no tienen paz en su alma, no tienen el descanso en sus vidas, se sienten fatigados, aunque van a los estadios, gritan, aplauden, dicen palabrotas terribles, se gozan un ratito, pero pasando aquel movimiento
siguen en un vacío bárbaro, extremadamente bárbaro en su corazón. No hayan qué hacer, se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en toda clase de pornografía, se refugian en toda clase de maldad, en negocios chuecos, en negocios torcidos. Pero aún con todo, Dios les dice a través de Mateo 11:25, que en aquel tiempo hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es decir, a las personas que se humillan delante de Dios, Dios les revela sus caminos y sus pensamientos, sus verdades. Y por lo tanto, en Romanos 11:31, así también ahora estos que han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Es decir, que Dios ha tenido que tomar de aquellas gentes que se miraban sin valor, que parecían basura, que parecían totalmente inactivos en la gracia de Dios, pero Dios los sacó de ese pecado, de esa miseria, de esa condenación. Los transformó, los perdonó, los limpió, los capacitó en su santidad y a través de su sabiduría, para que otros vean los cambios del poder de Dios en la vida de aquellos que se humillan delante de Él. Recuerde Romanos 11, verso 31. Así también ahora estos que han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Ahora piensen lo que dice también en el versículo 32. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Dios encerró bajo de pecado a todos para tener misericordia de todos. Porque Dios desea completamente, con toda su potencia, con toda su gracia, bendecir a los hombres con la salvación, con el perdón, con la esperanza, con la vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. La insondable sabiduría de Dios es insondable, es totalmente que no se puede alcanzar completa porque es grandísima, es insondable. Pero los justos logramos participar de esa sabiduría santa. El apóstol Pablo no tuvo más que gritar y decir estas palabras: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Cuando Dios es la fuente de toda sabiduría, es la fuente de los correctos caminos, es la fuente de toda la esperanza para el justo, para los que le temen y le honran y le sirven y le siguen todos los días de su vida. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nuestros ojos no ven y lo que alcanzan a ver nuestros ojos, todo es de Dios. Todo procede de Dios. Las cosas invisibles de su eterno poder y todas las cosas visibles de su eterno poder. Dice claro Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Recuerde que con Jesucristo somos más que vencedores. Si venimos a él, tomamos de sus pensamientos, de sus santos caminos, nunca seremos avergonzados, nunca seremos derrotados, porque Dios protegerá nuestras vidas, nos dará fuerzas, vigor, nos dará completamente
la gracia para vencer, la capacidad sobrenatural para ser más que vencedores. Sabemos que a los que aman a Dios, declara Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son los altos pensamientos y los altos caminos de Dios para el hombre. Es decir, para aquellos que se proponen amarlo. Porque dice claro aquí, y sabemos que todas las personas que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que conforme al llamamiento supremo son escogidos, son llamados. En este caso, los justos alcanzamos contemplar la hermosura de sus pensamientos y nos deleitamos. Sus pensamientos están plasmados en todas las páginas de las Santas Escrituras. Bienaventurado el que lee la palabra, bienaventurado aquel que se apropia de la verdad de Dios y la coloca en su corazón y en su mente y hace lo que Dios declara en su verdad. Será prosperado, será levantado, bendecido, será guiado a toda verdad y a toda justicia. Es lo que Dios declara en su santa palabra. Encontramos también en las Santas Escrituras que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 5, verso 5 declara la Biblia: y la esperanza no disoluciona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, por medio de este Dios glorioso que nos fue dado por parte de Dios mismo. Nos dio su santa presencia, es decir, a un ser glorioso que integra la Trinidad, al Dios triuno, al Dios todopoderoso. En Éxodo capítulo 20, verso 6, y mostró su misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Dios dice: yo, Dios, soy el que muestro misericordia a millares, a los que me aman, a los que guardan mi palabra, dice Dios. Entonces los hombres justos, los nobles, los que se humillan y que se doblegan ante Dios, los que levantan su rostro y sus manos para alabar al Todopoderoso, para exaltarlo con toda la sinceridad. Dios los guarda, los protege, los limpia, los bendice, los hace prosperar. Y Dios dice claramente, y la esperanza no disoluciona. La esperanza que Dios nos da no nos pone avergonzados, no nos deja disolucionados. Al contrario, podemos ver la misericordia, el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de su Santo Espíritu podemos apercibir la misma presencia santa, gloriosa y suprema de Dios. Queridos oyentes, debemos mantenernos amando a Dios para ser más que vencedores. Si amamos a Dios, jamás seremos derrotados. Amar a Dios significa andar en sus caminos, andar en sus pensamientos o conforme a sus designios. En Deuteronomios capítulo 6, verso 5. Deuteronomios capítulo 6, verso 5. Dice la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la forma de tomar totalmente la victoria para nuestras vidas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Al Señor nuestro Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y dice a través de Nehemías en el capítulo 1, verso 5: te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él es fiel, los caminos de Dios son fieles, son verdaderos y justos y poderosos. Que todo aquel que ama a Dios y le sirve, su misericordia totalmente se extenderá, porque Dios guardará su pacto, la misericordia para con todos los que amamos a Dios.
los que guardamos su palabra, el Señor nos protegerá y nos bendecirá poderosamente. Por último, querido oyente, quiero concluir con estos pasajes bíblicos. En el Salmos capítulo 69, verso 36, la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre morarán en ello. Esa es la altura de los pensamientos y de los caminos de Dios en el favor de los hombres que se deleitan amando a Dios, que se deleitan buscándolo con sinceridad. Si deseamos que todas las cosas obren para bien a nuestro favor, debemos amar a Dios, debemos amarlo. En Marcos 12:30 dice claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando practicamos esto en nuestro andar, en nuestro vivir delante de Dios, andamos en los pensamientos que son más altos que los mismos cielos y más profundos que la misma tierra. Alabado sea Cristo Jesús. Amigo mío, amiga mía que me escuchas, el programa fue hecho de este estudio para restaurar tu vida, para que vengas al Señor tu Dios y lo abraces y te encantes amando, sirviendo íntegramente a Dios, porque Dios es Dios que quiere transformar, perdonar, limpiar, levantarte, bendecirte. Quiero en esta hora que seas sensible. No quiero cerrar este programa sin antes llamarte a que confieses tu pecado al Señor y que lo invites a tu corazón a morar a Cristo Jesús en tu propia vida. Di conmigo con tus ojos cerraditos: Señor mi Dios, gracias. Gracias por revelarme tus pensamientos, tus designios, tus propósitos, tus caminos a través de esta verdad. Te abro mi corazón con toda la sinceridad. Quiero que penetres colocando tu trono dentro de mí y que seas a partir de hoy mi gran Señor, mi gran Dios, mi gran Salvador. Te acepto en mi corazón como lo que tú eres, el Santo Hijo de Dios, el Santo Salvador, libertador de mi vida, de todo pecado, de toda maldad. Libérame, oh Dios, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios Santo, acéptame ahora como tu hijo, tu hija, y guardaré tus estatutos, tus preceptos, tus ordenanzas y mandamientos. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Querido oyente, que Dios te bendiga, te guarde, te haga prosperar en todos tus caminos. Sé parte de este ministerio. Puedes dar una ofrenda voluntaria según Dios coloque en tu corazón. La cuenta siempre se pasa en cada programa. Toma ese número de la cuenta bancaria que aparece en nuestro programa y deposita lo que Dios ponga en tu corazón, y que Dios te bendiga y te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.